Juan Guillermo Gutiérrez Strauss nace en marzo de 1956 en el departamento de Guatemala. Gran parte de su niñez transcurre en Totonicapán. En su juventud regresa a la ciudad capital donde estudia en el Liceo Guatemala. Continúa estudios universitarios en Economía y Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín. Durante su juventud participa activamente en varias disciplinas deportivas como la natación y artes marciales y carreras automovilísticas, pero a los 20 años fue secuestrado, lo que le obliga a salir del país. Casado con Wendy de Gutiérrez, con quien tiene 4 hijos, Andrés, Tomás, Lisa y Astrid. En lo empresarial es fundador del consorcio canadiense guatemalteco Shell Enterprises, que opera en la industria alimentaria. Mantienen negocios en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Además participa como analista y consultor. Su vida en la política inicia en el 2008 cuando asume la secretaría del Partido de Avanzada Nacional PAN. En 2011 es proclamado como candidato a la presidencia por el mismo partido y su compañero de fórmula es Carlos Zúñiga. Muy buenas noches, bienvenidos a Presidenciables 2011. Hoy tenemos a nuestro invitado, el Partido de Avanzada Nacional PAN, pero antes quiero comentarles que estamos llegando a toda Guatemala a través de nuestras más de 28 repetidoras, así también transmitiendo por Radio Sonora, nuestra hermana Radio Sonora, por supuesto también a toda Guatemala, y estamos llegando a Centroamérica, Canadá y Estados Unidos con Telecentro Internacional, canal 429 de DirecTV. Y como siempre nos acompañan esta noche para ser garantes de esta entrevista con otro candidato más a la presidencia, los señores del G4. Y ellos son Monseñor Julio Bian Morales, arzobispo de Guatemala. El doctor Sergio Morales, procurador de los derechos humanos. El licenciado Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el reverendo Jorge Morales, de la Alianza Evangélica de Guatemala. Ellos están entonces con nosotros, siendo garantes de esta entrevista que tendremos con el candidato a la presidencia del Partido de Avanzada Nacional, el señor Juan Gutiérrez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Presidenciable 2011. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Vamos a hablar como siempre de 2 temas importantes, señor Gutiérrez, y como usted sabe, nos estamos centrando en el tema de economía y de seguridad, que es lo que más está afectando a la sociedad guatemalteca. Usted parte o gran parte de su campaña la ha fundamentado o ha hecho énfasis mucho en el tema del empleo, pero antes de que entremos en el tema del empleo, sabemos que para que haya un crecimiento precisamente en el empleo, tiene que haber un crecimiento en el desarrollo económico. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes muy puntualmente en el área económica y para su crecimiento, para poder generar esos empleos? Bueno, el crecimiento económico y la generación de empleo es parte del crecimiento económico. En Guatemala, por ejemplo, por muchos años hemos visto el crecimiento del Producto Interno Bruto bastante bueno. Sin embargo, no ha llegado a toda la población porque no se ha materializado realmente en generación de empleo. Y la razón de eso es porque los gobiernos se han enfocado solamente en trabajar con las empresas grandes y a desarrollar otros tipos de programas y se han olvidado de lo más importante que hay en cualquier economía, que es el emprendedor, el pequeño empresario, o sea, el micro, pequeño y mediano empresarios. ¿Y ellos quiénes son? Son pequeños industriales como los carpinteros que hacen muebles en Zacatepeques, o son las señoras que venden tortillas, o también son los agricultores que tienen su pequeña parcela y producen por sí mismos. Todos aquellos que trabajan empleados por sí mismos y que a veces los llamamos malmente informales. Ese es el sector económico que genera la mayor parte del empleo en todo el mundo, es igual. Y el gobierno de Guatemala se ha abandonado completamente, se ha olvidado de ellos y los ha abandonado. Y mi propuesta concreta es enfocar todo el crecimiento económico, todo el desarrollo económico al apoyo al pequeño y mediano, al microempresario, para que se desarrollen y con eso generar mucho empleo y que así el crecimiento económico llegue a todos los rincones de la población. ¿De qué manera piensa usted incentivar y apoyar a esos pequeños
o microempresas o medianas empresas? Primero es a través de mejorar nuestro sistema financiero. En Guatemala tenemos un sistema bancario que es bastante eficiente, pero solamente le presta dinero al que ya tiene. El pequeño emprendedor no puede conseguir financiamientos razonables. Los únicos microcréditos, con algunas excepciones como Banrural, por ejemplo, que tiene programas en el campo, la mayor parte de los pequeños empresarios cuando consiguen un préstamo es de agiotistas o de prestamistas que se los comen con los intereses. Y no se puede sacar adelante un negocio pagando 20-30% de interés. Nosotros vamos a desarrollar el sistema financiero y promover el microcrédito. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay incluso mecanismos internacionales que traen fondos para poder apoyar a esos microempresarios. Más se aplica al campo, pero se puede aplicar igual a las áreas urbanas. ¿Estamos hablando de intereses blandos, de los famosos intereses blandos? No necesariamente son intereses blandos, son intereses razonables. Por ejemplo, una empresa grande acá en Guatemala puede conseguir financiamiento entre 8 o 9%, mientras que un pequeño empresario tiene que pagar 20 o más. Y no lo consigue con los bancos normalmente. Es porque el sistema está diseñado en esa forma. No necesariamente se trata de romper lo que existe, se trata de mejorarlo. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos un mercado de valores. Y eso es importantísimo. Vamos a poner el ejemplo, hay mucha gente que son profesionales, puede ser un abogado, un contador, un arquitecto, gente de 35, 40 años de edad, que ya tienen suficiente dinero para vivir bien, tienen su casa, tienen su carro, y les sobra algo de dinero todos los años, pero no tienen dónde invertirlo. A través de un mercado de valores vamos a crear donde ellos pueden invertir su dinero y multiplicarlo. Y ese dinero va a ir a parar a organizaciones que se lo van a poder prestar a los pequeños empresarios. Así es como se desarrollaron los Estados Unidos, así se desarrolló Canadá, así se funciona en Europa. Nosotros tenemos que modernizarnos hacia esa dirección. Un punto muy interesante que se encontraba dentro de su plan de trabajo y siempre orientado precisamente al crecimiento económico, así lo entendimos, es promover también y ayudar ahora sí a las empresas nacionales e internacionales. Usted como empresario, ¿qué condiciones? Porque usted es un empresario que ha invertido incluso a nivel internacional. Correcto. ¿Qué condiciones ha encontrado usted en otros países que le han motivado a usted a invertir en esos países? ¿Y qué haría falta en Guatemala para que vengan a invertir en Guatemala? Creo que las dos principales son la falta de certeza jurídica. O sea, en caso de un problema con otros socios o con un proveedor o con un cliente o cualquier otro tipo de problema que pudiera tener, en Guatemala tenemos un serio problema para poder defender nuestros derechos a nivel del sistema judicial. O sea, la certeza jurídica es una. La posibilidad de poder tener inversionistas pequeños. En Guatemala es muy pobre la posibilidad porque no existe realmente leyes que protejan a los inversionistas pequeños. Entonces el gran demanda y punto. Y nosotros vamos a hacer las mejoras al Código de Comercio para que pueda haber inversionistas pequeños, o sea, accionistas minoritarios, que tengan sus derechos. La otra cosa que obstaculiza la atracción de capital extranjero y grande es la corrupción. Una empresa grande tiene que regirse por una serie de mecanismos internacionales de supervisión y no se pueden prestar a pagar 30% de comisiones, por ejemplo, a agentes del gobierno. Hay tanta corrupción en nuestro país que ese es el principal desaliento para ellos. Guatemala es un país con mucha oportunidad y mucha gente que está dispuesta a trabajar. Estamos muy cerca de los Estados Unidos, la economía más grande. Podríamos ser un país desarrollado industrialmente a base de atraer inversión extranjera, pero no lo logramos por la falta de certeza jurídica y por todos los obstáculos que la corrupción impone en ellos. Y otro elemento adicional, la falta de obreros calificados. El gobierno de Guatemala no ha hecho un énfasis, y es parte de mi proyecto de educación y de desarrollo económico y desarrollo personal a la misma vez, y es la educación técnico-práctica. El INTECAP hace una gran labor, pero está solo. Hay algunas universidades, otras escuelas donde hay, pero es secundaria la capacitación técnica. Necesitamos enfocar todos nuestros sistemas educativos hacia la tecnología, hacia los técnicos. Y cuando estamos hablando de tecnología alta, estamos hablando soldadores, estamos hablando mecánicos, electricistas, gente que tiene que tener cierta certificación técnica para poder trabajar en la industria. Usted tocó un tema muy importante y que lo hemos platicado con muchos presidenciables, es la corrupción. ¿Cómo pretende usted tener este control de la corrupción? Porque tendríamos que empezar desde las instancias
que velan porque paguen los tributos necesarios. Y resulta que Guatemala ha sido señalada como uno de los 12 países a nivel latinoamericano donde más corrupción se comete, y precisamente en empresas grandes que no pagan los impuestos que tienen que pagar. E incluso la Global Financial ha señalado a ciertas empresas, como por ejemplo gente que se dedica a los recursos naturales del país, así como otras grandes empresas de nuestro país. Claro. ¿Cómo pretende usted controlar esto como empresario? Claro, mire, primero, la corrupción dentro de las empresas es un problema interno de cada empresa. Las empresas que no controlan la corrupción dentro de sus empresas se van a la quiebra. Eso es irremediable. El problema de corrupción y que afecta a las empresas en Guatemala está causado primordialmente porque para que haya corrupción tiene que haber dos. La corrupción es como el tango. Si yo me pongo a bailar tango solo se ve ridículo, se necesita la pareja porque hay una comunicación entre los dos. En el caso de la corrupción hay un corrupto, pero también hay un corruptor. Y cuando hablamos de corrupción normalmente nos enfocamos en el corrupto, no en el corruptor. Ambos son igual de culpables y a ambos se tienen que castigar de la misma manera y con la misma seriedad. El corruptor es el que paga, el que provoca la corrupción, y el corrupto es el que lo recibe, el que extorsiona a otro con ese tema. ¿Cómo combatirlo? Empieza de arriba. Como todo problema hay que empezar por conocerlo a fondo. Yo hice el estudio el año pasado, profundo, utilizando información públicamente conocida. La mitad del presupuesto de Guatemala se va en corrupción. ¿Y en qué se van? Pues se va en mordidas, en cositas chiquitas, pero eso es poco. Lo grande, que es donde uno debe empezar, empieza por la presidencia. Son las comisiones que hay en las negociaciones del Estado, los negocios bajo la mesa, sobrepagos. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud emitió un estudio en el cual concluyen que los medicamentos que el gobierno de Guatemala compra los sobrepaga hasta en un 600%. Esos son los grandes actos de corrupción y esos se controlan desde la presidencia. Y la presidencia, la vicepresidencia y los ministros. Y es ahí donde debemos empezar. Yo estoy seguro que podemos reducir la corrupción dramáticamente, muy muy rápido, si tenemos un presidente con un equipo de ministros honrados. Y un presidente honrado lo que va a hacer es contratar ministros honrados también. ¿Esto implica un gobierno más pequeño, señor Gutiérrez? No necesariamente un gobierno más pequeño, es un gobierno mejor administrado. Ahora bien, al analizar hacer nuestro plan de trabajo, nosotros analizamos toda la estructura del Estado y encontramos que sobre todo en los niveles altos no hay duplicaciones, sino hay triplicaciones y a veces 4 veces los mismos cargos. Hay a veces un ministro, pero hay un comisionado y un secretario y otras gentes que tienen cargos similares. Obviamente esos hay que hacer reducciones, pero no se trata solo de entrar y hacer chiquito el Estado y sacar a todo el mundo, no es esa la idea. La idea es llegar y a mejorar la eficiencia, y comenzando de arriba para abajo, no de abajo para arriba, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Pero la gente que está abajo no son los culpables realmente de la corrupción y de la situación que vivimos, es arriba. Entonces comienza con el presidente y sigue con el vicepresidente y el equipo de gabinete. Ahí ya estamos con el tiempo precisamente para irnos a corte, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerle, señor Gutiérrez. Usted de alguna manera ha planteado la importancia de la inversión extranjera y ha hablado precisamente de la explotación minera en nuestro país. Esto que está tan candente en nuestro país y que es un problema, que incluso el Instituto de Estudios Tributarios Centroamericano ha dicho que se han dejado de percibir alrededor, solo en el último año, de 800 millones de dólares. ¿Verdad? Hay una sobrevaloración que no la hemos recibido. ¿Usted apoya la extracción minera y en qué forma? ¿Verdad? Porque si no puede ser muy buena o positiva para nuestro país, ¿cómo manejar? El tema minero es tremendamente sensitivo aquí en Guatemala, y yo lo entiendo perfectamente bien, porque yo he estado en las zonas mineras, en Huehuetenango y en San Marcos, por ejemplo, y la gente está muy sensible a ello, y con toda razón. ¿Por qué? Porque temen por el medio ambiente, temen por todos los abusos que puedan sufrir ellos en sus propiedades, etcétera, pero más que nada porque los arreglos que se han hecho no son necesariamente los adecuados. O sea, vivimos en un país que tiene minerales, es una riqueza enorme, vivimos en un país con una riqueza enorme bajo la tierra, pero la gente arriba de la tierra muriéndose de hambre.
Si vemos los países más desarrollados y más ricos del mundo, sea Brasil o Chile en nuestro continente, o vamos al norte, Canadá, en Europa, Finlandia, Noruega. Finlandia y Noruega, para usemos esos dos ejemplos, son grandes mineros y grandes petroleros, sobre todo los noruegos. Sin embargo, también son uno de los países que más protegen el medio ambiente. El asunto no está en hacerlo o no hacerlo, sino es hacerlo bien. Y aquí en Guatemala no se ha hecho bien. Se han incumplido demasiadas normas, no ha habido consulta popular. Yo estoy a favor de hacer la consulta popular porque hay que proteger los derechos de los propietarios de tierra, hay que proteger los derechos de los vecinos, las áreas religiosas sagradas, todas esas hay que considerarlo. Hay que encontrar el mecanismo en el cual se favorezca y se protegiendo eso y el ambiente se pueda favorecer también a la gente. Pero el problema más grande que hemos visto a nosotros en el tema minero es que las regalías que le quedan al país son exageradamente bajas. Y es porque nuestros gobiernos no han sabido negociar. Además, también hay grandes casos de donde hay una ausencia de transparencia, como lo hemos visto con el tema de Perenco y las petroleras, que hay un montón de cosas ahí que no están claras. Nosotros vamos a hacer un análisis a fondo de cada una de todas las concesiones y las situaciones, y vamos a hacer consultas con la gente de las regiones, y vamos a buscar la manera de resolver los conflictos que existen, y de poder resolver eso y de dejar riqueza. Ahora, las regalías, si usted ve cómo se hace en otros países, las regalías empiezan muy bajas al principio, porque al principio es un alto riesgo la inversión, y hay que reconocerle al que pone el dinero que tiene el derecho a recogerlo, a recibirlo de regreso. Pero media vez reciben su inversión de regreso, esas regalías van aumentando. En algunos casos, dependiendo también el tipo de mina, llegan hasta el 52% de las utilidades de la compañía minera. Esas son negociaciones que tenemos que hacer bien hechas. El problema en Guatemala es que todo lo hemos hecho de una forma improvisada y dominados por la corrupción. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciables 2011. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Presidenciables 2011 y precisamente con Juan Gutiérrez del Partido de Avanzada Nacional PAN. Cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de crecimiento económico, obligatoriamente tenemos que hablar de seguridad, porque si no, nadie quiere invertir en nuestro país, ni nacionales ni extranjeros, si realmente no hay seguridad, y ahorita estamos viviendo realmente una violencia incontrolable. Específicamente, ¿qué es lo que propone su gobierno, su partido y usted para mejorar esta violencia que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, la violencia que vivimos en nuestro país está causada por varias diferentes razones, y hay que empezar por entender esas. Por un lado tenemos el problema de la pobreza, la falta de oportunidad que obliga o atrae, hace atractivo para muchos jóvenes unirse a maras o ese tipo de cosas. La ruptura familiar causada en una buena parte también por la pobreza que forza a muchos hombres a irse a los Estados Unidos en busca de un futuro que no tienen acá y abandonan a sus hijos y su familia por esa necesidad. Todo eso nos debilita como sociedad y ese es parte del problema. Pero también tenemos los problemas importados, los problemas que vienen con todo el narcotráfico, los Zetas y todos estos grupos que se cruzan la frontera. Y Guatemala lo que ha hecho es que no solo no ha dado oportunidad para sus ciudadanos a progresar y a vivir dignamente, que hace también perder valores y el interés en la seguridad, pero también hemos contaminado o corrompido todo nuestro sistema de seguridad. Nosotros proponemos fortalecer, reconstruir nuestra Policía Nacional, porque tampoco se trata de destruir lo que ya existe y cambiarlo. A lo largo plazo, digamos, nosotros vamos a desarrollar policías especiales, específicamente capacitados dentro del sistema policial actual para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado como los sicariatos y las extorsiones, secuestros, el crimen de cuello blanco, que incluye la evasión fiscal, el contrabando, pero también el lavado de dinero, y la delincuencia común. Y la Policía Nacional debe combatir la delincuencia común y tener sus policías especializadas para los crímenes específicos, porque no se combaten todos igual. Además de eso, necesitamos proteger nuestras fronteras. Y ahí entra la labor del ejército, que el ejército de Guatemala está dedicado hoy día a empacar bolsas solidarias y a jugar fútbol. Tenemos que modernizar nuestro ejército, no se necesita aumentarlo, pero sí modernizarlo con el equipo que necesitan para poder combatir el crimen que tenemos hoy día. Y la labor de ellos es proteger las fronteras. Si nosotros no dejamos entrar la droga a través de nuestras fronteras, si cerramos las fronteras a los narcotraficantes, a los narcóticos y a los sicarios y a los zetas y ese tipo de terroristas,
ya hicimos una gran labor para reducir la violencia en Guatemala. El crimen organizado, que es el causante principal de nuestros problemas, se combate de otra forma también, además de las labores policiales, y es a través del combate intenso al lavado de dinero. Porque lo que los atrae en Guatemala es que nosotros tenemos un sistema muy ineficiente para combatir el lavado de dinero. Entonces ellos pueden venir a hacer sus negocios de drogas o cualquier otro crimen que cometan y siempre pueden blanquear su dinero para utilizarlo. El lavado de dinero debe combatirse con toda la fuerza y eso es importante. Estamos hablando que usted apoya precisamente la ley antievasión 2 que contempla esos aspectos y que todavía no ha sido aprobada en el Congreso de la República. Absolutamente, la evasión fiscal es uno de los problemas de corrupción en Guatemala y es uno de los problemas graves que tenemos de recursos para el Estado. Debe combatirse como debe ser también. Por supuesto que debemos de, además de eso, ir un poco más allá que solo la evasión, el lavado de dinero. Ya hay legislación al respecto, pero tenemos un grave problema. En el Ministerio Público no me parecen entender muy bien el tema. Yo he tenido experiencia personal en el tema con gentes del Ministerio Público, donde no parecen distinguir lo que es una transacción legítima de una ilegítima. El Ministerio Público necesita también una tremenda remodelación o mejoría. Necesitan más fondos, más capacitación. Para reducir la corrupción debemos de transmitir más del proceso investigativo al sistema policial y dejar a los fiscales más como procesadores legales, que ese es el trabajo de ellos. Porque hoy día también pueden contaminar la evidencia, porque ellos son los que hacen la investigación. Si hay un crimen, por ejemplo, es el Ministerio Público el que levanta las evidencias y el que las procesa. Y eso crea la posibilidad de la fabricación de evidencia para perjudicar a alguien, o lo contrario, esconder evidencia para favorecer a alguien. Hay mucho por hacer, pero se puede hacer relativamente rápido y si hay la voluntad. Además tenemos la gran ventaja de que hay muchos países amigos que están dispuestos a colaborar con nosotros, tanto para fortalecer nuestro sistema investigativo como nuestro sistema procesal. Yo creo que se puede hacer. Ahora, de inmediato, a corto plazo, debemos tener mucho cuidado de no caer en la tentación de ser opresivos, porque a veces ya mucha gente está desesperada y dice, aunque sea que nos agarren a palazos, pero que lo arreglen. Eso tampoco es correcto, pero sí hay medidas que se pueden tomar y tenemos fuerzas policiales y tenemos fuerzas militares que si las utilizamos en el corto plazo apropiadamente, siempre garantizando los derechos de todos los ciudadanos, podemos muy rápido empezar a tener resultados. ¿Cuál sería entonces la función de lo que usted habla también de un Ministerio de Seguridad del Interior? ¿Cómo funcionaría este? En mi plan de gobierno hablamos más de un Consejo Nacional de Seguridad, no de un Ministerio de Seguridad. Ya está el Ministerio de Gobernación y está el Ministerio de la Defensa. Nosotros tenemos que descentralizar algunas de las funciones del Ministerio de Gobernación porque es demasiado grande y demasiado poderoso y eso también causa problemas. Cuando referimos a un Consejo Nacional de Seguridad está más enfocado a la previsión del crimen a través de medidas de inteligencia. Porque la prevención del crimen se logra mediante saber lo que va a pasar, para eso necesita inteligencia, pero también se necesita tener programas de desarrollo, no solo desarrollo para evitar que gente por necesidad pare en el crimen, sino también para reincorporar a aquellos que ya han estado en el crimen. Otro de nuestros graves problemas son los sistemas de prisión, acá le llamamos sistema penitenciario, cuando lo deberíamos de llamar sistema correccional, como lo hacen en otros países. ¿Por qué? Porque hay algunos criminales que son criminales duros, irreparables, digamos. Pero la gran mayoría de la gente que cae en la cárcel es por cosas menores. Pero los metemos en la misma cárcel con los malos, por así decirles. Y salen de ahí graduados con un doctorado en crimen, en lugar de ayudarlos a reincorporarlos a la sociedad como ciudadanos decentes y productivos. Esa parte no la tenemos en Guatemala. Entonces hay mucho por hacer y se puede hacer relativamente rápido, como decía antes, pero también tenemos que no perder de vista la importancia del desarrollo económico paralelo al combate al crimen. Lo que usted habla entonces es poner en práctica la Ley de Seguridad 18 del 2008, que está todo contemplado ahí. Habla también de entes investigadores, habla de capacitaciones y especializaciones, etcétera. ¿Sería prácticamente implementar eso, señor Gutiérrez? Prácticamente sí.
De lo que se trata es de que hagamos a nuestras fuerzas de seguridad eficientes, efectivas, responsables y respetuosas también de los derechos de las personas. Perdón, respetuosos de los derechos individuales de todas las personas. O sea, los derechos humanos se deben proteger a toda costa. Pero el crimen debe combatirse con energía también. Pero tenemos, como decía antes, hay que tener mucho cuidado de no caer en la tentación de ser opresivos o represivos, porque eso solo sería regresarnos a los años del pasado, de los cuales ninguno de los guatemaltecos queremos volver a saber. Y aquí sí, entonces hemos hablado, fíjese, hemos hablado de la importancia de inversión extranjera e inversión nacional, apoyar a las microempresas, apoyar el área rural también, que estamos tan, imagínense, estamos hablando de que el PEA en nuestro país son de 5.726.000 y un poco más, de 14 millones de habitantes. Y solo de esos, como usted bien decía, más de 3 millones son de la economía informal. Y nos referimos a los que venden en la calle, ¿verdad? Que realmente no tienen asegurado su sustento. A todos los que no están formalmente registrados como una empresa formal, ¿verdad? Y son muchos, son la mayoría de los microempresarios, están en esas condiciones, y en parte se debe a que tampoco el sistema favorece o facilita la formalización de ellos. Y estamos hablando de mejorar, y usted bien decía, capacitar, preparar, dotarlos de lo mejor posible a todo lo que sería la seguridad, por supuesto, dependiendo de sus especialidades. ¿Es suficiente con el presupuesto actual que tiene Guatemala, tomando en cuenta que tenemos una deuda externa que puede llegar a finales de externa y interna, que puede llegar a finales de año a más de 90.000 millones de dólares? El problema de la deuda del Estado es alarmante. Los Estados deberían de balancear sus presupuestos como cualquier persona en lo personal lo tiene que hacer. No pueden vivir de prestado ni de gratis. O sea, cada deuda que se adquiere hay que pagarla algún día. Lo único que estamos haciendo es tirándole la pelota al que viene, por así decirlo, y no resolvemos nada. Ahora bien, el problema, nosotros lo estudiamos muy cuidadosamente el año pasado al estar diseñando nuestro plan de gobierno. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para cumplir nuestras propuestas? O sea, eso, normalmente los políticos se olvidan de ese pequeño detalle, que es muy importante. Y llegamos a esa conclusión horrible. A mí se me paró el pelo, aunque no me lo quiera creer. Pero se me paró el pelo cuando vi el costo de la corrupción, y lo basamos simplemente en información pública que viene de los ministerios, del MAGA, Ministerio de Economía, Salud, Banco Guatemala, y organismos internacionales. Hay mucha información que permite llegar a la conclusión del costo, como por ejemplo lo que decía de las medicinas. El costo de una carretera en Guatemala cuesta 7 veces más que una carretera equivalente en Perú en condiciones similares. Son simples ejemplos. La evasión fiscal, el contrabando, tienen unos costos altísimos al país. Cuando sumamos todo eso, nos sale 24 millardos de quetzales, 24.000 millones de quetzales que se van en corrupción. Simplemente reduciendo la corrupción, casi duplicamos los recursos que se invierten en el Estado, por el Estado, porque es la mitad de nuestro presupuesto. O sea, no más impuestos. No se necesitan más impuestos. Ni más préstamos. Yo creo que no, yo creo que simplemente reduciendo la corrupción al mínimo, cero si fuera posible, aunque eso sería utópico, pero llegar lo más cerca posible a cero, se resuelve. Y sabe, es relativamente fácil, porque todos aquellos que han hecho negocios con el Estado, ya sean corruptos o no lo sean, inversionistas decentes, que hay muchos empresarios, la mayoría de los empresarios guatemaltecos son muy correctos, se han topado con el gran problema de que para poder negociar con el Estado hay que dar comisiones de hasta 40%, antes era menos, hoy ya llega a 40% en algunos casos. Y esos no son decisiones que toman empleados menores en el Estado o el guardián de la oficina, ¿verdad? Esas son decisiones que se toman desde la presidencia y desde los ministerios. La reducción de la corrupción es algo que se va a lograr muy rápido en los primeros meses de gobierno, considerablemente. Llevarla a su mínimo sí va a tomar más tiempo, porque hay que trabajar mucho en los controles y todo eso. Pero las comisiones en contrataciones y los sobreprecios, eso se resuelve muy rápido. Eso implica también no más privilegios fiscales para ninguna empresa, sea la que sea, señor Gutiérrez. Absolutamente. Y la evasión fiscal, ya lo hemos hablado, es un problema bien grave. Y debe combatirse, pero no necesariamente tenemos que subir los impuestos para llegar. Por ejemplo, muchos hablan del pacto fiscal. Yo me pregunto, ¿qué es eso de un pacto fiscal? Es una ley, no es un pacto, no es un acuerdo,
es un sistema fiscal y los impuestos deben ser lo más bajos posibles, siempre y cuando satisfagan las necesidades del Estado. Pero deben ser lo más bajos posibles porque cuanto menos dinero vaya al Estado, más dinero va a la economía, a generar empleos y desarrollo. Entonces es una línea bien delgada que hay que cuidar mucho. Entonces subir impuestos es lo último que deberíamos de hacer, salvo que no haya otro remedio. Los impuestos en Guatemala están muy bajos con respecto al Producto Interno Bruto, pero es en parte por la evasión. Pero en realidad esa medida no es tampoco una medida realista o importante. Lo importante es cuánto dinero necesita el Estado para operar y para darle a los ciudadanos los servicios que necesitan y ver de dónde los vamos a obtener. Y el presupuesto de la nación es más que suficiente si eliminamos la mitad, que es corrupción. Bueno, señor Gutiérrez, usted tiene en estos momentos 1 minuto para dar su mensaje a todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Bueno, el día de ayer tuvimos la gran dicha de ver a nuestra selección sub-20 ganar 1-0 después de haber recibido 2 golpizas. Estamos felices y los felicito muchísimo a estos héroes chapines que fueron a ganar ese partido contra Croacia. Pero más que ganar ese partido, nos han dado una gran lección a los guatemaltecos. Guatemala es un país que nos han golpeado con corrupción, con violencia, con todo tipo de abusos por muchos años, ya generaciones. Pero nuestros futbolistas nos han enseñado que nos podemos levantar y podemos salir adelante. El 11 de septiembre, con nuestro voto, vamos a decidir si vamos a hacer como la selección sub-20 y vamos a ganar ese juego crítico o si vamos a seguir perdiendo. Si elegimos bien, vamos a salir adelante. Yo los invito a todos a ir a votar y que analicemos las propuestas y analicemos los candidatos y votemos por la propuesta que nos va a sacar adelante y va a cambiar a Guatemala, y por aquellos candidatos que con su hoja de vida, con lo que ellos han logrado en su vida, demuestren que son honrados, que son de éxito y que saben lo que están hablando. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por haber estado aquí en Presidenciables 2011, y a ustedes, amigos, los esperamos, el grupo G4, Telediario y Canal 3 el próximo domingo. Tendremos al doctor Suger del partido Creo. Buenas noches y gracias por habernos dejado ingresar a sus hogares.